En primer lugar, voy a presentar a Luis Eduardo Lino Salvador, quien es magíster en literatura peruana y latinoamericana por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y candidato a doctor en literatura peruana y latinoamericana por dicha casa de estudios. Es profesor asociado del Departamento de Literatura en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Asimismo, es coordinador de la maestría en lengua y literatura del posgrado de letras de la misma casa de estudios. Es investigador RENACIT, es decir, está incluido en el Registro Nacional de Investigadores en Ciencia y Tecnología del CONCITEC y pertenece al grupo María Rostorovsky nivel 1. Ha participado en congresos internacionales en Nueva York, Tubinga y Londres. Asimismo, ha publicado diversos artículos académicos en revistas especializadas. Y el libro El ritmo y la modernización de la lírica peruana, los casos de González Prada, Eguren y Valdelomar, que vio la luz en 2013. Es miembro de la International Society for the History of Rhetoric y socio fundador de la Asociación Peruana de Retórica. Sus principales líneas de investigación son la poesía peruana y latinoamericana del siglo XX, la versología moderna y la retórica general textual. Actualmente investiga sobre la formación del verso libre en el Perú y las prácticas versolibristas en el modernismo y la vanguardia latinoamericanas. Dejo con ustedes al magíster Eduardo Lino Salvador, que nos hablará acerca de la prensa escrita y el descubrimiento de Machu Picchu en 1911-1915. Adelante, profesor. Profesor Camilo Fernández, estimados acompañantes en esta reunión, quiero enormemente agradecer la invitación de la Universidad de Lima a través de su Instituto de Investigaciones Científicas y también a la sociedad y por supuesto a la Asociación Peruana de Retórica, que también forma parte de la organización de este evento. Quiero compartir unas líneas que he podido trabajar en los últimos años sobre justamente este enfoque retórico sobre la prensa, tan importante, por supuesto, y una de las manifestaciones materiales más importantes de nuestro país. Voy a proceder a leer entonces y compartir, por supuesto, un material que he preparado para la reunión de esta noche. Muy bien. A manera de introducción, el 7 de julio del año 2007, el Perú escuchó con suma atención que la ciudadela sagrada de Machu Picchu fue proclamada como una de las 7 nuevas maravillas del mundo moderno. Sin duda, tal anuncio desató el orgullo entre las más de 25 millones de personas testigos de tan importante reconocimiento. Los diferentes medios de comunicación locales realizaron la cobertura de la noticia con la magnitud e intensidad correspondientes a tal evento. Machu Picchu, una vez más, era el símbolo que hacía presente al Perú en el contexto internacional. Días después, el Estado peruano emitió mediante decreto supremo que el 7 de julio se celebre el Día del Santuario Histórico de Machu Picchu. Dicho día se convirtió, 4 años después, en la fecha central en la que se celebró con diversas actividades los 100 años de su descubrimiento científico. Esto, por supuesto, en el año 2011. Por supuesto, los diversos medios de comunicación peruanos cubrieron el acontecimiento del centenario de la ciudadela inca, que iba más allá de una simple efeméride. Por ejemplo, el diario El Comercio, tanto en su versión digital como impresa, dedicó importantes notas sobre el evento y la constante en toda la información era el valor del orgullo que aún generaba la construcción inca. Pero la historia de Machu Picchu va mucho más allá y también atrás, incluso más allá de 1911. Sin embargo, es ese el punto de partida para el nacimiento de una conciencia sobre su existencia. En un primer momento de naturaleza científica y
en otro de foco cultural o turístico. En ambos, la prensa ha jugado un papel fundamental, no solo de divulgador, sino de generador de esa conciencia, y ha ejercido sobre el lector un efecto persuasivo que es necesario revisar. En función de ello, estas líneas se constituyen en una primera aproximación sobre el estudio de la prensa peruana que informó e imaginó una idea sobre Machu Picchu, específicamente desde los años 1911 hasta 1913, así como también específicamente el órgano universitario que se encargó de también desarrollar las primeras imágenes e investigaciones sobre este hallazgo arqueológico. Me refiero a la revista universitaria de, por supuesto, la Universidad San Antonio de Abad del Cusco. De tan importante fuente bibliográfica, esta revista universitaria, así era el título, me centraré específicamente en el año 1912. Para lograr mi propósito, parto del marco teórico de la retórica cultural basada en los planteamientos de Michael Mayer y de la retórica de la argumentación de Chaim Perelman. Marco teórico. Es sin duda la retórica una de las ciencias más antiguas del mundo occidental, y su presencia, aunque desigual en las diferentes etapas de la historia, ha dejado un legado vivo y en constante reformulación en función de las exigencias del mundo moderno. El horizonte de la retórica evidencia que éste no ha estado desconectado de la cultura, de su complejidad y pluralidad. Preciso es recordar que la recuperación de la retórica como una ciencia general del discurso, de la cultura, se produce a fines de la década del 50 del siglo XX, con dos nombres de gran importancia: Chaim Perelman con su Tratado de la Argumentación y Stephen Tullmin con los usos de la argumentación, ambos libros publicados en 1958. Esta recuperación supone no concebir a la retórica como una mera técnica del embellecimiento del estilo, del ornato de la palabra, o reducirla a la mera oratoria o al arte de hablar adecuado frente al público. Vale decir, una retórica únicamente centrada en la dimensión elocutiva del discurso. Desde Perelman y Tullmin hacia adelante, la retórica recupera sus otras dimensiones: la inventio, dispositio, elocutio, la memoria, la actio, y un sexto componente, la intellectio, propuesto por el profesor Tomás Albaladejo. Con ello, la retórica retoma su principal interés fundado en la interacción verbal, en lo complejo del circuito comunicativo que abarca al orador, al discurso, retórico por supuesto, y al auditorio con sus múltiples interrelaciones. Dicha comunicación no se desarrolla aisladamente de su contexto, de su espacio, no es ajena a la cultura, por el contrario, se inscribe en ella. La naturaleza de la interacción verbal es altamente ideológica. Así, construye un espacio en la cultura desde el cual enunciar, escuchar, persuadir y, por tanto, influir en ella, modificarla al grado de reelaborar o instaurar nuevos valores, nuevas creencias. A la ciencia de la retórica le interesan estos aspectos de la interacción verbal. El circuito establecido entonces involucra a un orador, un discurso y, por supuesto, un auditorio. Estos tres elementos se corresponden respectivamente con tres nociones fundamentales: el ethos, logos y el pathos. En la comunicación retórica, el orador no solo busca adherir a su auditorio a partir de la fuerza de sus argumentos. Él mismo, en tanto sujeto, se constituye en una fuerza para lograr tal adhesión. Así, evidentemente, en una discusión sobre los agujeros negros, el auditorio se adherirá a las palabras de un especialista en física cuántica que a los razonamientos de un iniciado en esta materia.
El etos, por tanto, le brinda al sujeto que toma la palabra la investidura inicial de una autoridad. Vale decir, alguien que posee un saber sobre aquello que diserta, sobre aquello que argumenta, avalado por su condición moral, ética, socialmente reconocida por el auditorio. Michael Meyer señala que el etos es la imagen de un hombre que da pruebas a otros de cuestiones que involucran a todos. Así, Meyer señala que el etos es, citamos, la sabiduría encerrada en el ser humano, en todos los seres humanos, por compartir en su condición de tales sentimientos, pasiones, temores y esperanzas. Fin de la cita. Asimismo, el etos del orador busca proyectar en el auditorio la imagen de la ejemplaridad. Este orador no debe dejarse arrastrar, citamos, por mil reacciones viscerales o en pequeños objetivos concretos que lo desborden por entero. Fin de la cita. El orador debe mostrarse virtuoso y debe evidenciarlo como una fuerza que está disponible para los demás. Y sobre todo, el orador con su etos está al servicio de ellos. Un segundo elemento clave del circuito de la retórica es, por supuesto, el discurso. Este se encuentra asociado a la noción de logos. El logos es el discurso, se trata de pensar en el lenguaje, direccionarlo hacia la construcción de un discurso capaz de convencer al oyente. Consiste en ofrecerle al auditorio el lenguaje transformado en adecuadas razones para que éste acepte lo que se le propone o lo que defiende el orador. El discurso resulta entonces un aspecto fundamental dentro del circuito retórico. Dicho discurso es un producto verbal de naturaleza ya sea oral o escrita, que posee una arquitectónica tanto en el plano del contenido como por supuesto en el plano de la forma. Así, el orador se vale de un conjunto de estrategias, de recursos, para hacer que su discurso sea altamente convincente, plausible. Estas estrategias fueron analizadas por el profesor Perelman, quien propuso un conjunto de técnicas argumentativas, con las cuales, por supuesto, operar en el discurso. El tercer elemento del circuito retórico es el patos. Este es concebido como la reacción emocional que vivencia el auditorio ante la presentación de los argumentos o a un gran problema central que plantee el orador. Esta vivencia que siente el auditorio se traduce en respuestas que pueden oscilar entre la emoción o el razonamiento equilibrado o exaltado, vehemente e incluso furibundo. Michael Meyer señala que el patos, citamos, equivale entonces a un choque. En cualquier caso, es todo lo que afecta al auditorio y modifica en consecuencia su juicio. La intensidad de la respuesta del auditorio está mediada por la relación empática que desarrolle con el tema sobre el cual, por supuesto, se diserta o polemiza. Mientras más cercano sea para el auditorio dicho tema, mayor también será su reacción emocional o pasional, ya que los hechos o las vivencias va a traducir su propia dimensión corporal. Es decir, el auditorio va a reaccionar graduando o intensificando sus emociones y sus pasiones. En esa línea, el profesor Meyer considerará que, citamos, una pasión es, pues, un sentimiento de placer o displacer que se expresa corporal e intelectualmente a partir de lo que le presente el orador. Visto así, la relación etos, logos, patos en la comunicación retórica resulta relevante, pues busca examinar el circuito autor, texto, lector. La complejidad que existe en tal relación necesita de unos comunes acuerdos o principios compartidos. Estos se encuentran en los denominados lugares comunes o topos. Como indica también el profesor Meyer,
la tradición retórica de los topos ha tenido distintas concepciones. Por ejemplo, pensar en los topos como una regla formal de deducción, que opera con la identidad, la contradicción, la cantidad y lo posible. También, el topos es considerado un valor aceptado o una máxima que admitida por el grupo, por la colectividad o la sociedad, sería difícil de objetar o de cuestionar. Asimismo, el topos es concebido como una respuesta compartida, un presupuesto obvio y que por lo tanto permanece en estado implícito. El papel del topos entonces en la argumentación se convierte en un reservorio en el que se fundamentan las premisas o las razones del orador, los temas del orador. Por su parte, el auditorio también conoce esos topos porque los ha asumido de manera previa, los ha aprendido también en su sociedad. El topos, entonces, es la garantía del acuerdo desde el cual parten el orador y el auditorio y que se va a utilizar para acaso medir, regular la identificación o la distancia de los argumentos que se presentan. Vale decir, un topos puede hacer que el orador y el auditorio prácticamente puedan coincidir en muchos aspectos o por el contrario puedan separarse y tener visiones irreconciliables, porque estos topos, al ser acaso puntos de común acuerdo, pueden incluso regular o modificar las relaciones que existen entre ellos. Quisiera compartir ahora y pasar al siguiente punto, la revista universitaria y la idea de Machu Picchu. Esta imagen que acompaña esta cita que vamos a luego a trabajar forma parte de este documento, de esta revista universitaria, y, iniciamos de esta manera. En julio de 1912 aparece el primer número de la revista universitaria de la Universidad San Antonio de Abad del Cusco. Dicho primer número, luego de explicar sus objetivos e intereses, señala en una pequeña nota de 13 líneas el bosquejo de una excursión científica realizada el 21 de julio por su rector y estudiantes. Citamos, a las ruinas de Machu Picchu, tal cual, que tanto interés ha despertado dichas ruinas de poco tiempo a esta parte. Fin de la cita. Esta nota, aunque pequeña, ya lleva una valoración y sobre todo reconocimiento. El interés creciente por las ruinas de Machu Picchu ha despertado la atención de la comunidad académica y ello desea ser trasladado al lector. Como medio de difusión académico, la revista universitaria apunta a un grupo de lectores cultos, intelectuales. Se trata, según la retórica, de llamar la atención, de crear el interés por lo nuevo en el auditorio, a la manera de una introducción o exordio. Esto se materializa en el segundo número de la revista. Al publicarse, la primera parte, titulamos, lo que justamente podemos apreciar en la diapositiva, una excursión a Machu Picchu, ciudad antigua, escrita por el profesor José Gabriel Cosio. La parte final de este mismo artículo aparece en el número siguiente con el mismo título y con un único añadido, conclusión. El texto retórico del profesor Cosio construye el topos de la naturaleza, caracterizado por dos valores concretos, belleza y ferocidad. Ambas van a convertirse en las constantes que experimentarán los expedicionarios. Es a la vez la actualización de la clásica lucha del hombre contra la naturaleza. El primero, el hombre, desea conseguir el objetivo de llegar a la meta, de llegar a la ciudadela, mientras que en la segunda, la naturaleza le ofrecerá severos obstáculos en el camino. Cosio ofrece así lo arriesgado y fascinante de la ruta hacia Machu Picchu. Es crear acaso una imagen de un lugar ubicado en los confines del mundo, en el corazón
de una naturaleza bella, pero en extremo peligrosa, hecho que hace del periplo una experiencia desde ya atrayente. Más aún si centramos la atención en la parte del relato sobre su llegada a la ciudadela. Este ofrece, por supuesto, varios de los rasgos señalados anteriormente, a los que se suman caminos infestados de víboras, una caminata extenuante, pero sobre todo una conciencia sobre lo que se cuenta, una conciencia sobre lo que se narra. El profesor Cosio, por tanto, sabe que puede caer en lo inverosímil de su narración. Por ello recurre a un argumento cuasi lógico de reciprocidad. Señala al auditorio hacer el recorrido, vivenciarlo, estar en su lugar para ratificar o comprobar lo narrado. Una vez presentada su estrategia, pasa a contar su llegada a las ruinas incaicas. Es justamente lo que en este momento podemos apreciar en el PPT. Toda esta descripción y sobre todo ese grito de Machu Picchu lanzado por el señor Palma nos repuso de la inmensa fatiga que nos abrumaba. Es interesante la forma de narrar del profesor Cosio, porque ya está planteando características, pero sobre todo una valoración. La perspectiva de lo narrado es el etos de quien escribe, que busca proyectar y actualizar lugares comunes topos caracterizados por esa belleza de la naturaleza, por lo extenuante del recorrido. Desde su narración, llegar a Machu Picchu es a todas luces un premio, no solo por el esfuerzo que exige el camino, sino también por aquello que es posible encontrar allí. El conjunto de emociones y el júbilo de haber llegado, manifestado en el grito de confirmación Machu Picchu, busca también compartirse, proyectarse en el lector auditorio. Así, según lo que describe el profesor Cosio, no solo ha llegado él, sino también su lector. Una vez terminado su periplo, su odisea, el profesor Cosio detalla lo que ha encontrado en Machu Picchu. Lo cardinal de esta parte, de su escrito, por supuesto, son los propósitos que persigue. En primer lugar, es el de sostener que el descubridor científico, Hiram Bingham, no descubrió la ciudadela. Y el segundo es presentar las ruinas incas, por supuesto, a su auditorio. Vale decir, su propósito es transmitirle a ese lector una de las primeras imágenes iniciales sobre la ciudadela inca. Según este proceder, el profesor Cosio, repetimos, señala que Binan no es el descubridor de la ciudadela. Cosio le reconoce que es él quien les ha dado reconocimiento y valor científico, pero no es el descubridor como tal. Para sostener su afirmación, plantea que, apoyado en el argumento que fundamenta la estructura de lo real, presenta que antes de la presencia de Binan, los pobladores que llegaron antes que él utilizaron incluso la zona de Machu Picchu como tierras agrícolas, como tierras agrícolas. Y esto es muy interesante porque está planteando así la presencia de testigos que pueden corroborar su principal argumento. ¿Cuál? Que el profesor Binan o Hiram Binan no es el descubridor de Machu Picchu, o si lo es y constituye la figura de un descubridor, pero científico. Cosio busca situar más bien al profesor Binan en el rol de difusor y no necesariamente en el rol de descubridor, sin que ello, por supuesto, tenga una valoración negativa. Machu Picchu, entonces, no ha sido descubierta como espacio o lugar. Su descubrimiento se basa más en el rescate de su real valor e importancia científica. El segundo propósito que mencionábamos del profesor Cosio es elaborar la imagen de Machu Picchu. Sus estrategias van desde explicar su significado etimológico hasta la descripción detallada, formas de las piedras, su disposición, medidas de los ambientes, sus paisajes, construcciones, que incluso procede a comparar con restos arqueológicos ya conocidos en aquel momento, pues, en el Perú. Sobre los andenes que rodean a Machu Picchu, esboza sobre todo una laudatoria, una
una reflexión que más bien busca alabar la creación incaica en la que se junta la belleza de las creaciones del hombre con el primitivismo de lo hecho en un tiempo remoto o lejano. Esta realidad llama sobremanera su atención, pues el profesor Cosio se muestra fascinado sobre aquello que se creó en un tiempo anterior a lo que él consideraba como moderno. Así, construye una primera imagen de Machu Picchu como maravilla creada de la cual sentir atracción y orgullo. El profesor Cosio no lo señala pues de manera directa. Sin embargo, el efecto que es esperado es que su auditorio, su lector, pueda también saber que un antiguo peruano pudo crear tan magna obra. Ahí tenemos estas dos citas que confirman o en todo caso presentan lo que el profesor Cosio desea transmitir. Me gustaría centrarme en la segunda. Dice, parece que un titán, un gigante, se hubiese deslizado por una grieta de la roca y con el colosal esfuerzo de sus espaldas, al levantarse, la hubiera disgregado, quebrantado y dividido. Pero Machu Picchu para el profesor Cosio va más allá de la sorpresa y de la admiración. La imagen que también elabora es a nivel histórico y arqueológico, pues también el profesor Cosio va a plantear la suma necesidad de despertar el interés de los hombres de ciencia y del gobierno. Busca así también instalar a Machu Picchu en la agenda nacional y también va a ofrecer pruebas para ello. Una de ellas es reconocerla como una población de gran importancia, fundamentada en la presencia de elementos distintivos o particulares, palacios e intihuatanas. El profesor Cosio también utiliza el topos de la cualidad, vale decir, de lo único. Al ser Machu Picchu único, por tanto, es altamente valioso y estimado. El profesor cusqueño José Gabriel Cosio considera que Machu Picchu es un lugar único, del cual no hay antecedentes registrados en la propia tradición incaica. Ello, por lo tanto, refuerza su carácter enigmático y su existencia abre nuevas preguntas y el creciente interés para la época. La segunda fuente que vamos a proceder a revisar y comentar es el periódico La Prensa. El diario La Prensa ofreció una cobertura particular y muy especial sobre Machu Picchu. Esta se dio tanto desde la presencia del profesor Hiram Bingham, su misión, sus hallazgos iniciales, como el de publicar noticias sobre este tema que incluso provenían de periódicos de las provincias, como fue el caso del diario El Sol del Cusco. Una de las primeras notas que revela la conciencia sobre la presencia de Bingham en tierras peruanas data del 5 de diciembre de 1911. Se trata de la conferencia que ofreció el profesor norteamericano ante la Sociedad Geográfica de Lima, en el que se hace énfasis sobre la ascensión de su equipo al famoso Coropuna y del descubrimiento de importantes ruinas incas. ¿Es acaso en la prensa una de las primeras menciones de la existencia de Machu Picchu y podría decirse también de su presentación para un auditorio limeño? Si bien es cierto que es presentado en bloque Machu Picchu con otros hallazgos, ya toma un papel relevante, ya toma un papel importante, más aún por la valoración que sobre la ciudadela se hace no solo por Hiram Bingham, sino sobre todo por quien redacta la nota. Este redactor, luego de narrar los acontecimientos previos al inicio de la conferencia, enfatiza sobre la idea de un Perú poseedor, cito, de muchas maravillas, fin de la cita, y revelador de una grandeza única. La difusión de Machu Picchu a nivel internacional se realiza en el número de abril, en el número que se publica en el mes de abril del año 1913 en la revista de la National Geographic.
insistimos, es la difusión de Machu Picchu a nivel internacional. Y así lo consideran no solamente los que participaron en el equipo de Hiram Bingham, es decir, avalados y auspiciados por la Universidad de Yale, sino también la prensa peruana. Y es particularmente el periódico La Prensa el que ofrecerá una de las primeras fotografías sobre la ciudadela de Machu Picchu en su portada principal del domingo 6 de julio de 1913, de 1912. Perdón, ni 1913. La publicación allí es lo que se descubre de la expedición de 1912. Día sin duda de mayor cantidad de lectores, un domingo, y para el cual se reservan las noticias más importantes. Asimismo, se ofrecen 2 fotografías más de las ruinas y su proceso de limpieza, por supuesto, había sido descubierto prácticamente pues rodeado de vegetación, y esas imágenes, por supuesto, que publica el periódico La Prensa en su edición del domingo, las toma de la revista de la National Geographic. El titular principal de la prensa, como bien se puede observar, como bien se puede leer, dice: las antiguas civilizaciones peruanas, grandiosos descubrimientos arqueológicos, la expedición americana de 1912. Titular que, aunado a las fotos, busca a todas luces impactar en el auditorio y crear así una percepción mucho más precisa de la realidad arqueológica, de la que recibía, por supuesto, noticias previas. Ahora, el auditorio ya no solamente tiene lo que narra el redactor, sino tiene al fin el soporte visual para amplificar las noticias previas que tenía sobre la ciudadela. La extensa nota sobre este artículo, las antiguas civilizaciones peruanas, posee 2 partes importantes. La primera es la voz del editor, el que termina justamente, o mejor dicho, el que firma el texto con el rótulo de nota del editor. Y la segunda es la reproducción del informe preliminar presentado por el profesor Hiram Bingham ante la National Geographic y la Universidad de Yale. Vamos a centrarnos especialmente en la primera parte, es decir, la que corresponde al editor. La voz del editor o el redactor está antecedida por el primer subtítulo de la nota, en la que se titula curiosamente En la maravillosa tierra del Perú. Por supuesto, ya existe un valor que se ha ido gestando en las publicaciones previas sobre la ciudadela. ¿Cuál es? Lo sorprendente o extraordinario. Ahora, esta misma valoración se extiende y se asocia con el Perú en su totalidad. Opera, por supuesto, la lógica de la sinécdoque en su relación de la parte por el todo. Fijado el subtítulo, el editor hace referencia a la ya aludida publicación de la National Geographic, sobre la cual no escatima en elogios y enfatiza a la vez el efecto positivo que se logrará para la historia peruana. El discurso del editor se transforma en una alabanza, en un género retórico cercano a la epidíctica. En esa dirección trata de reforzar valores, topos, lugares comunes en el auditorio, colocando sobre la mesa el progreso del país, el avance científico y sobre todo histórico. Machu Picchu así se configura como lo más valioso, como el hallazgo más importante, y el diario La Prensa no podía estar ajeno a tamaño acontecimiento. Señala que Machu Picchu, y ahí tenemos la imagen de la primera plana de ese día, todo el periódico completo y las 2 imágenes a las cuales habíamos aludido. Señala, y ahí tenemos justamente la cita a la que hacía referencia. Constituye uno de los más valiosos elementos que se han hallado hasta ahora para el estudio de la historia y de la etnología peruana, vista que, se refiere a la imagen de la portada, la prensa se complace en reproducir en esta edición, junto con 2 especímenes de las 800 construcciones que encerraba aquella ciudad y 250 otros grabados que ilustran el texto.
El editor, desde la epidíctica, repetimos, desea afianzar valores en el auditorio. También desea proyectar un etos al asumir la tarea de difundir y presentarle un hito clave para la historia peruana, de carácter único. La explícita emoción del editor, su etos, busca proyectarse hacia el auditorio para conmoverlo, afectarlo. Desea lograr una respuesta, patos, con la finalidad de adherirlo a su visión. Despliega así todo un discurso persuasivo basado en imágenes y también en valores, topos, que no pueden ser cuestionados por dicho auditorio. ¿Cuáles son estos? Progreso del país, avance científico, histórico. Lo que hace él es compartir justamente estos topos para que el auditorio los pueda asimilar, aceptar y por lo tanto lograr un común acuerdo. Lo que busca es lograr su adhesión. Tenemos esta cita que puede ayudar muchísimo a entender lo anterior. Hemos conceptuado útil traducir la parte del boletín de la Sociedad de Geografía que puede, a nuestro juicio, dar idea clara de la expedición y de sus resultados históricos y científicos en general. Las cursivas que vienen a continuación nos pertenecen. Nuestro público podrá, pues, apreciar por sí mismo la trascendencia y el valor de este hermoso esfuerzo de la ciencia sobre los campos del pasado y de la geografía nacional, y sentir cómo nosotros, al leer estas páginas, las gratas emociones que nosotros percibimos al conocer aquellos estudios. Esa transferencia empática del etos del editor hacia el patos del lector o auditorio se basa, como se puede observar, en el orgullo que despiertan los hallazgos históricos. Se crea así un punto en el cual pueden converger todos y que sería un fundamento para la nacionalidad peruana, la cultura material prehispánica. El editor señala la imperiosa necesidad de divulgar los saberes, pero lamenta no poder hacerlo en su integridad. Por ello, apela al gobierno en función del topos del progreso y conocimiento del país, así como también el de señalar que es un tema de impacto internacional. Como podemos observar ahora en la siguiente diapositiva. Como hay un vivo interés en que este trabajo sea conocido en el país y en las demás naciones sudamericanas, bien para alentar en nuestro propio suelo esta clase de empresas de investigación o de estudios, o para atraer sobre los lugares materia de tales descubrimientos una corriente de inmigración, de turismo, de ciencia y de arte que pueden sernos muy provechosa. Creemos que el gobierno haría bien en solicitar autorización al profesor Binan para traducir al español y reproducir in integrum las ilustraciones que contiene su relato. Invocar al gobierno para colocar en agenda la difusión de los monumentos patrios es a la vez evidenciar un etos que trabaja para el bien de la colectividad. Además, los posibles beneficios que tal accionar conllevaría en diferentes planos, que van desde lo económico, el turismo, hasta el desarrollo cultural, ciencia y arte. Por eso, el texto del editor no puede concluir su documento sin ofrecer la gran imagen verbal de Machu Picchu para reforzar todo lo que está buscando proponer. Se siente el ánimo sobrecogido de sorpresa por el misterio de Machu Picchu. ¿Qué pueblo tan extraordinario debe haber sido el que habitaba Machu Picchu para haber construido sin instrumentos de hierro y sirviéndose tan solo de martillos y cuñas de piedra la admirable ciudad de refugio en la cima de una montaña? Esta es la imagen verbal en la que confluyen la admiración, el orgullo, el misterio, la fascinación sobre la ciudadela. Asimismo, estas características también se extienden a los hombres que la construyeron,
venciendo una geografía inhóspita y sin las herramientas que el hombre moderno necesitaría para hacer una equivalente. Esta valoración e imagen de Machu Picchu es la que se ofrece al auditorio limeño en julio de 1913. Estas primeras imágenes, tanto verbales como visuales, son las que siguen aún imperando a la hora de retratar la ciudadela inca en la actualidad. En las páginas de esta prensa y de esta revista académica, la revista universitaria, de aquellos años, se empezó a diseñar un conjunto de valores, de lugares comunes, de topos, y también las estrategias que construyeron la primera idea de Machu Picchu y que hasta ahora incluso se mantiene en vigencia. Pasaré a leer las conclusiones. En los textos revisados existe una retórica para construir la imagen de Machu Picchu, la cual recoge como principales topos, valores, reservorios de información. Uno, la inaccesibilidad del lugar, la agreste geografía o naturaleza, el asombro, el misterio, emoción y belleza del lugar. Segunda conclusión. Existe una necesidad por construir y conservar un etos al servicio de la comunidad que resulte valorado como ejemplar y se muestre como autoridad. Este etos es sumamente relevante para los redactores de los diarios y revistas analizadas, pues es una de las fuentes para convencer a su lector auditorio. El significante Machu Picchu, tercero, el significante Machu Picchu adquiere una importancia creciente en las páginas de la revista universitaria y del diario La Prensa, al aparecer en un primer momento como parte de la redacción y en un segundo momento ya como títulos, subtítulos o como portada. Finalmente, la prensa peruana, en el marco temporal examinado, tomó como una de sus funciones la presentación y difusión creciente de la inicial idea que tuvo el lector sobre Machu Picchu. En el proceso, ideó e instaló en la visión de su auditorio una retórica que se constituyó en la primera manera de identificar, reconocer el patrimonio cultural más universal del Perú. Muchísimas gracias. Muchas gracias, profesor Eduardo Lino, por la brillante conferencia que nos ha ofrecido. Vamos a pasar a la ronda de preguntas. Hay dos preguntas. Yo también quisiera hacer alguna modesta pregunta por ahí. La primera es, ¿Logos hace referencia a las técnicas que utiliza el orador en su discurso? Exactamente. El logos involucra el discurso y por lo tanto todo ese conjunto de temas, de la manera en la que el orador las organiza, se materializan en el logos. El logos viene a constituir el discurso. Por ejemplo, yo en este preciso momento estoy utilizando y haciendo función del logos, articulando un conjunto de ideas para poder responder su pregunta. Esta dimensión que estoy desarrollando es la del logos. Es la del logos. Si de pronto, digamos, a partir de lo que leyó el doctor Camilo Fernández, a partir de mi, comillas, currículum vitae, ese vendría a ser más bien mi ethos. Y la sorpresa o admiración que eso puede generar es el pathos, es decir, la reacción del auditorio. El logos, por tanto, cumple una función muy importante, porque involucra el discurso y la manera como nosotros construimos ese discurso, a partir de conocimientos previos, de temas comunes o recurrentes, de técnicas argumentativas o de pruebas que el orador plenamente consciente diseña en el discurso, organiza, estructura, para poder finalmente con esa palabra, con ese discurso, convencer al auditorio. Aquí hay otra pregunta, profesor Lino. Claro que sí. Perfecto. Yo tengo una pregunta. Quería hacerles una pregunta. Por supuesto. Usted habló de la sinécdoque porque hay figuras literarias como la metáfora, la sinécdoque, la antítesis.
se habla de la sinécdoque en el sentido de que eh, hay una relación de qué tipo. ¿Por qué hay una sinécdoque cuando se habla de Machu Picchu? Esa sería Claro mi que sí, pregunta. claro que sí. Es una excelente pregunta. Importante pregunta porque me permite explicar lo siguiente. En primer lugar, se asume que se emplea el recurso de la sinécdoque porque ensalzar, valorar y descubrir Machu Picchu se constituiría en esa parte de lo valioso, de lo único, de lo maravilloso, que se proyectaría como parte sinécdoque hacia un todo que constituiría el Perú como un lugar maravilloso, lleno de riqueza, de cultura, de civilización. Por tanto, esta figura de la sinécdoque se centraría en Machu Picchu como una parte caracterizada por un conjunto de valores de una civilización poderosa que habitó en el Perú y que a partir de allí se proyecta en esta relación de la parte hacia el todo. Por lo tanto, la idea del Perú como totalidad también podría asumir esos valores que se diseñan o que se volcan sobre Machu Picchu. Así podríamos, en todo caso, entender cómo juega también el profesor Cosio con esta sinécdoque. Pueden escribir por el chat sus preguntas. Hay una metáfora que se emplea antes que vi en la... No sé si puede Por supuesto. retroceder. La anterior, a ver, la anterior, me parece que la primera creo que fue. Muy bien. Ah, aquí está, ese Está del bien. titán. Perfecto. La siguiente, la Exacto. siguiente, La la siguiente. siguiente. Exacto. Ya, La parece que un metáfora del titán. titán, un gigante, se hubiese deslizado por una grieta de la roca, ¿no? Ujú. Esa es una metáfora, ¿no? Sumamente Exactamente. interesante, o es un símil, podría ser, Ujú. una comparación, como un Exacto. titán, ¿no? ¿Qué Exactamente. opinión le merece esta? Me parece en primer lugar que es un recurso retórico emplear aquí la metáfora muy importante. ¿Por qué razón? Porque se está intentando señalar a partir de la metáfora, a partir de esta fuerza comparativa que emplea la metáfora, sobre todo para tratar de dar a entender al lector sobre el enorme poder, sobre la dimensión que debería haber tenido ese habitante del Perú prehispánico para construir una obra de tamaña magnitud. Por tanto, utilizar aquí metafóricamente la palabra titán es elevar también en un mismo nivel, a partir de la figura del titán, a ese habitante peruano de aquel entonces. Es tratar de llevarlo y colocarlo en un mismo nivel y establecer una analogía entre ambos, que ambos tenían la misma grandeza, que ambos tenían el mismo poder y por tanto podían construir y elaborar productos materiales asombrosos. Profesor Lino, hay un par de preguntas más. Por supuesto. Dice la pregunta, no puedo dejar de pensar en el impulso que significó para las masas indígenas a partir del descubrimiento de una mayor conciencia colectiva luego de su ascensión diferida del patos, pero a la vez pienso en la conscripción vial de 1920 que obligaba a los indígenas a la construcción de carreteras, lo cual lo que no se termina de cuajar, o ello no termina de cuajar, en una ética estatal, ¿no? O sea, el etos. Excelente, excelente, excelente comentario, porque es cierto, ¿no? Porque aquí acaba de plantear algo muy importante. El etos y el patos que se construye en estos artículos académicos y luego en la prensa, en el periódico titulado La Prensa, a todas luces va a diferir de lo que se va a desarrollar realmente a nivel ya lo que conocemos por historia, de esta construcción de caminos, del establecimiento de impuestos, de las trabas que se dio luego al propio Hiram Bingham y y de las nuevas reglas que propuso el Estado peruano para la época. Un panorama muy interesante que yo quisiera en todo caso compartir y sobre todo eh, para aquellos que estén interesados es este libro del profesor Efraín Chevarría Huarcaya que se titula Machu Picchu, Maravilla del Mundo, que es un texto, una antología muy interesante sobre todos los pormenores del descubrimiento de Machu Picchu. Se recoge muchísimo la traducción del informe de la Universidad de Yale, del propio Binan, y también se menciona justamente lo que con suma acierto ha mencionado nuestro oyente sobre estas divergencias que existen pues entre esta relación de ese etos
que se busca proyectar en los discursos distinto del que se da pues saliendo del texto, es decir, del texto, en lo factual, en lo concreto, por decirlo así. Hay dos preguntas, voy a unir dos preguntas. Muy bien, Un oyente dice, ¿a qué se refiere exactamente el topos y a qué por se supuesto, refiere el patos? por Es supuesto. decir, si podría volver a explicarlo Claro que sí. didácticamente. El topos es básicamente un tema común. Si queremos plantearlo de una forma muy sencilla, un topos es un tema común. Un tema común que al ser común lo comparte una comunidad. Ejemplo, un topos es, por decirlo así, todos los niños tienen derecho de ir a la escuela, todos los niños tienen derecho a la educación. Ese es un topos. ¿Por qué es un topos? Porque todos lo asumimos como un tema común, todos tenemos acuerdos y coincidimos de que los niños tienen que ir y tienen derecho a la educación. Por tanto, nadie va a cuestionar ese tema, nadie va a cuestionar ese topos. Yo puedo venir aquí y plantear que los niños ya no estudien, comillas, 8 horas, sino que estudien solamente 3 horas. Y allí estoy tomando el topos, los niños tienen derecho a la educación, pero estoy intentando de alguna manera pues cuestionar un poquito el topos en función de su cantidad. Puede venir alguien y decirme, no, los niños tienen que estudiar más horas, que no sé qué, no sé cuánto, pero todos estamos partiendo de un mismo tema, de un mismo referente que compartimos. Si de pronto alguien viene y dice, no, los niños no tienen que ir a la escuela ni nada por el estilo, está entonces criticando y cuestionando ese topos que todo el mundo comparte y que da por sobreentendido. La retórica aparece cuando de pronto cuestionamos los topos que la mayoría asume como algo estable y sobre el cual evidentemente se genera controversia. El patos. Si de pronto si de pronto en este momento uno de nosotros empezara a argumentar y a presentar pruebas sobre la necesidad de, a ver, prefiero cambiar el ejemplo para no entrar tanto en polémica. Si de pronto alguno de nosotros presenta evidencias o pruebas sobre que en algún lugar del mundo se maltrata a los animales, estoy inventando y exagerando, se maltrata a los animales y no solamente presenta el discurso, no solamente lo dice, sino que también presenta imágenes, eso genera en el auditorio, patos, una reacción ya sea a favor o en contra, dependerá eso de la visión del auditorio. Posiblemente, si estamos ante un auditorio que defiende derechos de los animales y que tiene como topos, como tema compartido, la defensa de los derechos de los animales o el derecho animal, presentarle ese tipo de pruebas, ese tipo de evidencias, va a afectarlo, va a conmoverlo. El patos entonces se manifestaría como esa reacción positiva, negativa e incluso a veces neutral, y eso por la propuesta de Michael Meyer, sobre un conjunto de pruebas o evidencias. Un ejemplo, por decirlo así, muy chiquito. Alguien que de pronto alguien está en un concierto viendo a su artista favorito. Basta que el artista diga, es su artista favorito. Si el artista favorito dice algo que puede resultar, comillas, polémico, el auditorio o su espectador, como está tan comprometido con el, con el cantante o artista, es capaz incluso hasta de aceptar lo que el otro dice y por tanto está desarrollando un patos positivo. Otro puede reaccionar de distintas maneras. De a partir de ese momento ya no aceptar a ese artista, no seguirlo más. Esas son las reacciones o en todo caso las respuestas que se generan en esta interesante dinámica entre el ethos, logos y el patos como esa reacción, como esa reacción. Bien, hay otra pregunta. ¿Por qué Sí, no por se supuesto. valora Machu Picchu ahora? En tiempos contemporáneos la prensa peruana no le da el sitio que se merece. Es muy interesante la pregunta, es muy interesante la pregunta porque digamos que en 1911, incluso, no he mencionado un diario en particular, incluso los diarios limeños de la época de 1911 a 1915, la prensa específicamente, el diario La Prensa, tuvo un interés creciente por Machu Picchu. Había, por supuesto, otros diarios, pero no le daban la cabida o el reconocimiento del caso. No fue que de pronto toda la prensa se colocara o abrazara una sola causa y todos de pronto abrazaran y publicaran noticias sobre Machu Picchu. En la actualidad,
Ya Machu Picchu es algo, por decirlo así, establecido, consolidado, y la prensa va a seguir recordando a Machu Picchu, ya no con esos ojos del gran descubrimiento que fue el impacto que ocasionó cuando recién fue descubierto, sino ahora lo va más bien a tomar como un escenario vinculado mucho más a lo turístico. Ya no tanto con ese valor histórico que creo que es a donde se enfoca la pregunta, eh, ya no con tanto con ese valor histórico, con ese valor fundamental que tenía para la idea de una nación, sino más bien como algo turístico. Observamos más bien que ahora Machu Picchu adquiere ese rango turístico, primero lo turístico y después ya vendría acaso ese reconocimiento de lo nacional. Quizás por allí podríamos encontrar una clave para responder esa pregunta. Tengo otras preguntas. Una pregunta, ¿el ethos y el Sí, pathos están siempre relacionados? ¿Siempre es están muy, relacionados? es muy interesante la pregunta. Eh, Todo aquel que toma la palabra, no solamente toma la palabra para dar razones, sino que su presencia misma proyecta un ethos, proyecta una imagen. Y esa imagen busca también reforzar los argumentos que busquen generar una respuesta. Si yo, por ejemplo, para decirlo de una forma mucho más clara, si yo quiero generar la respuesta de que ustedes, de que todos los presentes aquí acepten lo que yo les he ofrecido de Machu Picchu, tengo que guiar todos mis argumentos, mis citas, mi escrito a generar ese patos, a generar esa respuesta. Si yo quiero que ustedes se adhieran a lo que yo estoy planteando, entonces busco un conjunto de recursos que busquen que su patos, que su reacción, que su respuesta se encamine a lo que yo percibo. Desde esa línea, el ethos ofrece caminos o ofrece de pronto evidencias, premisas, para que el patos, para que su respuesta, para que su adhesión fluya de manera natural hacia lo que el orador busca, ofreciéndole pruebas, argumentos. Por tanto, esa relación de etos-patos, por supuesto, hay una relación directa. ¿Por qué? Porque el orador no va a ser directo el orador, por supuesto, pero el orador va a crear un conjunto de argumentos para que ese patos esté orientado a la respuesta que el orador busca, que el orador busca. Eso es algo, es una pregunta que me parece muy, muy importante. Bien, otra pregunta. ¿El logos, ethos y pathos discurren con la misma jerarquía retórica o uno de ellos prevalece sobre los otros dos, condicionado por la intención del discurso o por el tipo de género discursivo? ¿Hay Allí, uno allí, más importante que el otro? Dice. allí voy a tomar como argumento de autoridad lo que plantea el profesor Michael Meyer, ¿no? En su libro Principia Retórica. El profesor Meyer señala que si lo vemos desde un punto de vista teórico, no hay una supremacía del ethos, del logos y el patos. Sin embargo, sin embargo, distintas etapas en la historia de la humanidad han privilegiado uno de esos componentes. En un ejemplo, en un sistema democrático, nadie se va a convencer. En un sistema democrático, alguien se quiere, la comunidad va a buscar convencerse, va a buscar persuadirse a partir de logos, es decir, a partir del razonamiento. No por si el otro viene bien vestido o el otro no, y en función de lo que me diga, no, sino a partir de el logos, de los razonamientos. Pero Meyer también va a plantear que en algunas sociedades donde existen poderes de facto, lo que va a privilegiarse mucho más ya no es el logos, sino el ethos. Es la proyección de quien, del comillas, dictador o de quien ostenta el poder, proyecta su ethos para influir en los demás, para acercarnos a lo que él desea. ¿Por qué? ¿Por qué en determinadas épocas se privilegia el ethos, el logos o el pathos? Porque la retórica no, porque la retórica está muy conectada, muy vinculada con cuestiones políticas. Y por ello que en un momento puede privilegiarse el logos, en otro el ethos, en otras el pathos, porque cada sistema de poder va a buscar privilegiar, por decirlo así, uno de esos aspectos. A los dictadores, por decirlo así, no les conviene para nada que impere el logos
porque logos es el razonamiento, porque logos es la palabra, porque logos es el convencimiento a través de razones. En cambio, el ethos es una proyección de la imagen, es una proyección de seguridad, fuerza, confianza o imposición y propaganda. Así que la respuesta sería esta. En un nivel teórico no hay jerarquías entre ellos, pero en distintos niveles, en distintos momentos de la historia, distintas comunidades sociales o políticas han privilegiado uno de estos factores. Otra pregunta, ¿los patos podrían evolucionar con el cambio de los argumentos a lo largo de la Por, historia, se refiere? por supuesto, claro que sí. Claro que sí. Las reacciones y las emociones cambian a lo largo de la historia, evidentemente. Una cosa era cómo reaccionaba el romano en la época imperial, de cómo reaccionamos nosotros ahora en pleno contexto actual, por decirlo así. Por supuesto, el, el patos cambia. Estos tres elementos, etos, logos, patos, cambian tremendamente. Y eso cambia en función de la cultura y sobre todo, hay que decirlo, de quien ostente el poder. Eso también es cierto, porque la retórica, como lo señalábamos en nuestra presentación, no es un juego inocente. Quien domina la retórica tiene poder, porque tiene la facultad de poder influir en los demás. Pero sobre todo aquel que pueda, pues evidentemente, manejar y construir argumentos, logos adecuados y no únicamente basarse en función del ethos, de la imagen que proyecta y a partir de la imagen que proyecta, construirle un discurso que sea capaz, pues, de convencer, comillas, al resto. Eh, Otra pregunta, Sí, por ¿el supuesto. descubrimiento de Machu Picchu promovió la implementación de la población indígena a la identidad nacional peruana? Esa es una pregunta muy importante, porque justamente el descubrimiento de Machu Picchu se da. Bueno, Binan llega a Machu Picchu el 24 de julio de 1911 y recién la expedición Yale, de una forma mucho más científica y con financiamiento, llegan en julio, junio de 1912. De 1912. Hay que señalar que el descubrimiento de Machu Picchu también estuvo y formó parte de ese conjunto encadenado de acontecimientos que entre el año 1910 al año 1920 surge con este desarrollo del indigenismo. Por tanto, también y también a la cabeza pues de José Gabriel Cosio, también del profesor Valcárcel, es decir, surge una corriente indigenista que pone en valor la presencia del sujeto indígena. Pero aquí es muy interesante. ¿Por qué? Porque esa puesta en valor se da mucho más a partir de las manifestaciones materiales antes que del sujeto mismo. Antes que del sujeto mismo. Hay una mirada así hacia el sujeto, pero no es una mirada que de pronto pueda ser, pues, la de una valorización plena. No se produce ello. Machu Picchu se valora más bien por lo que fue en el pasado y por lo que el sujeto que lo construyó fue en el pasado, antes que una valorización directa, pues, del sujeto indígena en el momento en el que de pronto fue descubierta la ciudadela. Otra pregunta, ¿considera beneficioso o perjudicial el que se centralizara la atracción turística internacional del Perú hacia Machu Picchu? Se centralizara, dice. Es una pregunta muy, muy interesante. A mí me parece que es clave porque eh, habría que verlo por distintos momentos, ¿no? Por ello también a los interesados recomiendo mucho ese texto del profesor Efraín Echevarría Huarcaya, Machu Picchu, Maravilla del Mundo, porque aquí se puede observar cómo de manera progresiva Machu Picchu va adquiriendo un rol mucho más turístico que histórico. Es decir, pareciese que Machu Picchu, evidentemente por lo que simboliza y por lo que es y por todo lo que mueve económicamente, se ha convertido más bien en una cuestión mucho más de visita, de selfie, de souvenir, y ha ido poco a poco perdiendo ese carácter, nunca, no es que haya perdido del todo el carácter histórico, pero ahora lo histórico como que ha quedado en una función auxiliar y lo que ha pasado como principal ahora básicamente es pues lo turístico. Si yo considero que esto puede ser beneficioso o perjudicial, considero yo que va a depender mucho del sentido y de la valoración de quien visite Machu Picchu. Porque
evidentemente hay distintas visiones y percepciones sobre cómo se relaciona el turista o el visitante con esta ciudadela. El problema que observo yo no es tanto ver a un Machu Picchu como meramente atracción turística, sino el problema radicaría centrar el valor de este descubrimiento de esta ciudadela única y exclusivamente a ese carácter, a esa cuestión turística, y que no considere los otros aspectos, ¿no? Me parece interesante y Un- clave. una última pregunta, porque creo que el Sí, tiempo por ya nos supuesto. está ganando. Ujú. Antes de eso, recuerdo un texto de Walter Benjamin donde decía que en la modernidad lo ritual pasa a ser exhibitivo, ¿no? Tiene un valor Ujú. exhibitivo, digamos en términos turísticos, ¿no? Exacto. Diríamos ahora. En el texto está escrito Machu Picchu, Ajá. ¿no? En el diario, ¿no? Sí, creo. ¿Cómo es que pasa a denominarse Machu Picchu o se trata del término usado por Hiram Bingham? Es una muy buena pregunta, ¿no? Es una muy buena pregunta. No tengo en este momento los elementos suficientes para poder saber cómo se produce el cambio, pero sospecho que debe haber allí básicamente una cuestión relacionada con la forma de la pronunciación. Allí sí, con la mayor honestidad, no tengo los elementos suficientes para saber cómo se produce ese cambio. ¿Cómo se produce ese cambio? En los textos que he encontrado está así, Machu Picchu. Quizás sea por una cuestión mucho más fonética. Insisto, no tengo los elementos suficientes como para poder dar una respuesta certera a lo que muy bien se acaba de preguntar. Bien, podríamos seguir hablando sobre este tema que es tan apasionante. En primer lugar, quiero agradecer al ponente, al profesor Magíster Eduardo Lino Salvador, por la excelente conferencia que en tiempo de bicentenario ha sido muy instructiva para nosotros. También quisiera agradecer a la doctora María Teresa Quiroz, a Marianela Vivanco, Catherine Ismiño, y los demás organizadores de esta charla por todo el apoyo logístico que nos han dado. Quiero agradecer a la Asociación Peruana de Retórica y a todo el público asistente por haber seguido esta charla con tanta atención y por las preguntas que han sido muy aleccionadoras y motivadoras para una reflexión sobre el Perú, con el fin de que todos lleguemos a un consenso, a una democracia participativa y real, que se superen algunos de nuestras taras históricas que hemos tenido como nación, de manera que en este bicentenario que se acerca y será el 28 de julio, nos queda un poco más de un mes, podamos encontrarnos como hermanos todos los peruanos, ¿no? Agradezco a todos por su asistencia, muchísimas gracias y hasta otra oportunidad.